es la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una vez más, hermanos, para familiarizarnos con el texto, dice la Escritura, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de una medida limitada. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de una porción. Este pasaje, hermanos, habla acerca de un tiempo en que las cosas estarán en crisis. Este pasaje habla sobre un tiempo en que el mundo que vamos a vivir sería un caos. Esta palabra, tiempos peligrosos, tiene la idea de algo que es difícil de soportar. Tiempos peligrosos nos habla o nos anuncia tiempos problemáticos, tiempos de conflicto. 2 veces aparece este término en la Biblia, peligrosos, y tiene que ver con la palabra feroz. Pues esos serán esos tiempos, tiempos feroces, tiempos salvajes. ¿Y quién escribió esto, hermano? Hablaba acerca de tiempos difíciles, tiempos llenos de penalidades, tiempos de crueldad. El apóstol Pablo estaba en la prisión, estaba ya en los últimos días de su vida cuando él escribió este pasaje. Y él miraba hacia el futuro y tenía una gran preocupación. ¿Qué sería del Evangelio? ¿Qué sería del mensaje del Evangelio? ¿Qué sería de los predicadores del Evangelio? ¿Qué sería de aquellos que vivirían por la fe en el Evangelio? Cuando él podía ver en el horizonte que iban a haber tiempos peligrosos. Otra vez, tiempos de dificultad, tiempos feroces, tiempos crueles. Hace 21 años atrás, yo escribí un pequeño libro con este título, Tiempos Peligrosos. Y lo primero que escribí, el primer renglón, era que hoy asistimos a un olvido de la verdad. Eso escribí hace 21 años atrás. Estamos asistiendo a un olvido de la verdad, a un abandono de las cosas santas. Así veía yo el mundo hace 21 años atrás. Veía por todos lados gente abandonando la verdad, veía por todos lados gente que se olvidaba de la verdad. Y en muchos púlpitos la verdad de Dios era humillada, la verdad de Dios era pisoteada. Y cuando digo eso, hasta literalmente, porque recuerdo acerca de un predicador que tiró la Biblia en el piso y puso sus pies encima y dijo, esta es una palabra que es pan viejo, ya no sirve, tengo una nueva revelación, dijo el predicador. La verdad de Dios era claramente humillada. Y estábamos viendo cara a cara lo que Pablo estaba hablando, tiempos peligrosos. Esos tiempos iban a venir, son los tiempos que estamos viviendo. Él usa aquí en este versículo la expresión en los postreros días. Cuando la Biblia habla de los postreros días o los postreros tiempos, tenemos que enfocarnos en la generación previa al regreso del Señor Jesucristo. Para entendernos bien en esta mañana, antes de que Cristo regrese a buscar a su iglesia, el mundo viviría tiempos peligrosos. El cristianismo notaría tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos para nuestra vida cristiana. Son tiempos peligrosos para nuestra salud espiritual. Son tiempos peligrosos para nuestra vida cristiana, hermana. Y entonces esto que Pablo escribió es un llamado de alerta para mantener la guardia en alto, porque esos tiempos peligrosos son tiempos de gran actividad del enemigo, gran actividad diabólica. Hermanos, tiempos peligrosos es el anuncio de problemas. Tiempos peligrosos es el anuncio de dificultades. Y como les dije, ahí está Pablo, un prisionero, preocupado por lo que iba a pasar con la última generación de cristianos y qué iba a pasar con el futuro del Evangelio. Hermanos, ante este despliegue de maldad que estamos viendo en el mundo,
Frente a la gran actividad satánica que estamos viendo en estos últimos tiempos, no podemos tener nosotros como cristianos una respuesta tibia. Como leyó el hermano en Apocalipsis, Dios estaba enojado con los tibios de la iglesia de la Odisea y Dios les dijo: ustedes me producen el vómito, son gente indefinida, gente indiferente, no son fríos, no son calientes, son tibios, dijo el Señor, los vomitaré de mi boca. Y esta generación de los tiempos peligrosos no puede ser tibia. Nuestra generación o nuestra respuesta ante el avance del mal no puede ser con timidez, debe ser con firmeza espiritual, debe ser, hermanos, con firmeza en la fe. Debemos nosotros hoy, más que nunca, estar bien parados en las sendas antiguas de la palabra de Dios. Tiempos peligrosos, dice Pablo. Le diré así muy rápidamente y en las próximas clases entraré en detalle. Así escribía yo en ese libro hace 21 años atrás. Los tiempos peligrosos, hermanos, es porque ya no se combate por la verdad de Dios. En la carta de Judas citaré varios textos como a modo de introducción de nuestro mensaje. En la carta de Judas, en el versículo 3, hay un llamado a una guerra santa. Judas, que era hijo de María, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, él dijo que teníamos que combatir ardientemente por la fe dada una vez a los santos. La palabra fe en ese versículo se refiere a todo el volumen, a todo el contenido de la palabra de Dios. Es decir, que Él nos llamó a levantar banderas para defender la verdad de Dios, para defender la palabra de Dios. Tiempos peligrosos, hermano, porque muchos han hecho perder del evangelio su pureza. Hoy en los púlpitos se habla sobre un mensaje aguado, un mensaje que no refleja toda la verdad de Dios. Y Pablo le había escrito a los Corintios en la segunda carta, capítulo 11, versos 3 y 4, le dijo estas palabras: me temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean desviados de la manera de pensar. Y él habla tres peligros allí. Dice, porque vendrán días de que se hablará de otro Jesús, de otro evangelio y de otro espíritu. Y esto es lo que estamos viendo hoy en los púlpitos. Los predicadores hablan de un tal Jesús, Jesús, Jesús. Mucha gente se llama Jesús. Ellos no hablan de Jesús, el Hijo de Dios. No hablan de Jesús, el Hijo del Altísimo. No hablan de Jesús, el que nos redimió en la cruz de nuestros pecados. No hablan de Jesús como el Salvador. Ellos hablan y oran en el nombre de un Jesús, de un Jesús, de un Jesús. Y Pablo le dijo a los corintios, tengan cuidado porque hablarán de otro Jesús. Dice, de otro espíritu y de otro evangelio. Se habla del evangelio de la sanidad, de la prosperidad y no sé cuántos evangelios, pero no se habla el evangelio de la salvación eterna en Cristo, porque ese es el verdadero, ese es el único evangelio, el de la salvación eterna en Cristo. Tiempos peligrosos, hermano. Dice el Señor, el Mateo 24:12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no necesitamos ir lejos, solamente una mirada a nuestra congregación, nos damos cuenta que el amor de muchos se ha enfriado. Ya las reuniones nuestras no están llenas, ya las reuniones nuestras, hermanos, se ven sillas vacías desde hace un largo tiempo. Y entonces la iglesia mismo le va dando lugar a la maldad, paso a la maldad. Ella se mete de manera silenciosa y empieza a dominar los corazones hasta enfriarlos, hasta congelarlos. Hoy no estamos viendo un cristianismo ferviente, un cristianismo de corazón ardiente. Hoy más bien se ve un cristianismo de corazones fríos. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De paso, ese texto es una invitación en esta mañana que cada uno de nosotros revisemos el estado de nuestro corazón. ¿Está frío? ¿Está tibio? ¿O está ardiente para Dios? ¿Qué clase de corazón tenemos en esta mañana? Tiempos peligrosos, hermano. Pablo le escribió a los filipenses a tres textos que son clave y fácil de identificar. Filipenses 1, versículo 7, Filipenses 1, verso 17, Filipenses 1, verso 27. 1.7, 1.17, 1.27, en los tres él explica que él está puesto para la defensa del evangelio. Frente a los tiempos peligrosos, esa debe ser la postura de un cristiano. No estoy para defender mi buen nombre, no estoy para defender mi honor. Pablo dice, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Cuando el evangelio es atacado, cuando el evangelio es ofendido, yo tengo que ponerme de pie y salir en defensa del evangelio.
Pedro el apóstol escribió en su primera carta, capítulo 3, verso 15, dice, santificad al Señor en vuestros corazones y está preparado para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vuestros corazones. En síntesis, defender el Evangelio. Defender la palabra de Dios. Tiempos peligrosos son los que estamos viviendo, porque el diablo ha entrado silenciosamente aún en nuestra congregación. El Señor dijo en Mateo capítulo 13 que cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. El sueño espiritual abre las puertas al diablo. Y usted no ve, no tenemos manifestaciones de demonio, ni andamos corriendo demonio, nada, porque el diablo no está nuestro endoso en nuestra congregación, él se va metiendo lentamente, empieza a afectar nuestra salud espiritual, empieza a influir en nuestras vidas para que renunciemos a nuestros compromisos con Dios, empieza a esmerilar, a debilitar nuestra fe lentamente, al modo tal que ya no aparecemos tan seguido por la casa de Dios. Dijo Jesús, tengan cuidado porque cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Eso es parte de los tiempos peligrosos. Eso es parte de esos tiempos que nos anunciaba el apóstol Pablo. Tiempos peligrosos en la música. La música mundana ha entrado en las congregaciones y ha hecho estrago. La música mundana ha sido el caballito de batalla de Satanás para introducir doctrinas falsas. Esta semana, con gran preocupación, una hermana desde España, ella es de Bolivia, pero vive en España desde hace unos años, y me escribió pidiendo ayuda. Ese fue el término que usó, ayúdeme. Estaba muy preocupada porque entraron danzas en su iglesia. Así que rápidamente dejé lo que estaba escribiendo y me puse a contestarle con audios y explicándole del peligro de las danzas. De cómo a través de eso representan en los colores de la vestimenta diferentes clases de demonios. A través de ciertos movimientos que hacen en las danzas, ellos representan diferentes doctrinas de demonio a través de los colores. Allí son reuniones de exhibicionismo, donde las personas que bailan se usan ropas transparentes para dejar ver sus cuerpos y tratar de exponerse a tentaciones. El diablo utiliza todos esos movimientos que nunca se practicó en la iglesia. No hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento de una iglesia que haya participado de danza y menos de ministerio de danza. Pablo no tuvo ministerio de danza, Pedro no tuvo ministerio de danza, Juan nunca habló sobre las danzas en la iglesia y ninguno de los otros predicadores del Nuevo Testamento habló acerca de eso. Pero el diablo se metió con eso en las iglesias y ahora los cultos se han vuelto verdaderos espectáculos y hablan de las corios y de la escenografía y presentan todo para el deleite de la carne y Dios empieza a ser desplazado de ese sistema de culto. La Biblia enseña que David danzó, entonces esto es lo que usa esta gente, pero David no era miembro de ninguna iglesia. David no participaba de ninguna iglesia. La esposa de él le reprendió por haber hecho eso delante del pueblo, porque habían recuperado el arca del pacto de Dios. David también dice en el Salmo 37:11, dice, has convertido mi lamento en baile. Él no era de ninguna iglesia, no había ninguna, nunca asistió él a una iglesia. La iglesia surgió con la resurrección de Cristo. David era muchos años anterior. Y toman esa cita, entonces yo le dije, mire que Gesté era uno de los jueces, y él dijo que la persona que le saliera a recibir de su casa, él iba a matar. Gesté era un juez. Y entonces cuando él va llegando a su casa sale su hija danzando con pandero. Y él había hecho la promesa y tuvo que matar a su hija. Le digo, no puede agarrar un texto de la Biblia suelto y decir, tenemos que danzar porque David danzó. Entonces podemos inclinarnos para el lado de Gesté y matar porque Gesté mató. Wow. O podríamos adulterar porque David adulteró. No son temas, no son formas de conseguir doctrinas para la iglesia del Señor. En síntesis, mis hermanos, no hay ninguna iglesia en el Nuevo Testamento que dance y esas cosas no son aptas para la casa de Dios. Tiempos peligrosos. Dice Pablo, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra extraña para nosotros, concupiscencia, nos habla de un deseo exagerado de algo.
Y los falsos maestros hoy tienen un deseo exagerado por la vida inmoral. Hay mucha inmoralidad en el liderazgo cristiano. Hay un deseo exagerado por el materialismo. Son gente que le rinde culto a don dinero, no a Dios. Mucho de eso, y Pablo dice, tengan cuidado porque en los postreros tiempos se amontonarán falsos maestros conforme a sus concupiscencias, deseos exagerados. Y ahora, aterrizando en nuestro tema, usted tiene que empezar a darse cuenta por qué en ese estilo de culto no se usa la Biblia. ¿Por qué la Biblia no es el centro? Desde que comencé este mensaje no he dejado de citar la Biblia, la palabra de Dios. Porque nosotros somos bautistas, somos fundamentales y nosotros creemos en la centralidad de la Biblia. Si la Biblia no es el centro de nuestra reunión, no tiene ningún sentido que estemos en este lugar. Somos convocados por la palabra de Dios, somos llamados por la palabra de Dios, somos instruidos por la palabra de Dios, somos desafiados por la palabra de Dios, somos edificados por la palabra de Dios, somos consolados por la palabra de Dios, somos guiados por la palabra de Dios. Y si no usamos la palabra de Dios, no tiene ninguna razón de estar en este lugar. La palabra de Dios debe ser el centro. Tiempos peligrosos, habla de días salvajes, habla de días crueles. Y después solamente lo voy a mencionar de las clases de hombres que los iban a poblar. Quizás uno de los mensajes que vuelva a rehacer para ustedes es uno que prediqué hace como 20 años atrás, que se llamaba La generación del anticristo. En el versículo que sigue, versículo 2 a 4, no lo voy a leer todo, solo voy a mencionar algo ahí. Hay 18 características de lo que sería la generación del anticristo, es decir, cómo serían los habitantes en los días previos o en los postreros días, en los tiempos peligrosos. Y le llamábamos la generación del anticristo porque se dividía en 3 partes y quedaba ahí en un 666, 18 características divididas en 3, era la generación del 666. Solamente voy a mencionarle algo allí, pero seguramente vamos a ocupar un mensaje entero para esto. Observe, dice versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que estamos viendo hoy, eso es lo que estamos viendo en muchas iglesias, esto se llama humanismo. El humanismo es que el hombre es el centro de todo. Cuando usted lee el manifiesto de los humanistas, el primer artículo dice, todo comenzó de manera natural. Los humanistas cuando declaran todo lo que es su creencia, el primer artículo dice, todo comenzó de manera natural. ¿Qué significa eso? Que todo esto surgió sin Dios. ¿Qué es lo que sucede en los cultos modernos? Predicadores que no usan la Biblia, predicadores que no enseñan la Biblia, predicadores que son las estrellas, que tienen a congregaciones de 1000, de 10.000, de 40.000 algunos. Y son la congregación del pastor tal. Cuando dice esta es la iglesia del pastor tal, ahí usted empieza a ver las huellas del humanismo. No es la iglesia de Cristo, es la iglesia del pastor tal, es la iglesia del cantante tal, el que canta esas alabanzas, supuestas alabanzas, y que se ha hecho famoso y que recibe sus premios Grammy, Billboard y todas esas cosas que da el mundo, y ahí van los supuestos cantantes cristianos, los supuestos adoradores, como usan el término, y van a recibir premios del mundo y aplausos del mundo. Son buscadores de la gloria propia, ninguno de ellos busca la gloria de Dios. Hermanos, tiempos peligrosos son los que estamos viviendo. Hombres amadores de sí mismos, aún en el mundo cristiano, se gozan los cristianos que le ponen una alfombra roja, se gozan de las recepciones en los hoteles de 5 estrellas y así hablan en sus conferencias y en sus discursos. Se gozan ellos en las vestimentas y en sus trajes de $5,000 y en sus autos de alta gama. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? Absolutamente nada. Pero la Biblia dice que vendrían hombres amadores de sí mismos y esas clases de hombres aún estarían en la casa de Dios. No solo en el mundo. Mire otra característica. No voy a entrar en todos los detalles, solamente 3 cosas quiero mencionarles para darles una idea. Muy rápido dice después, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Note eso. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esa es la segunda frase que quería que vieran. Aborrecedores de lo bueno. La generación nuestra,
La de los tiempos peligrosos, como la describió Isaías cuando dijo: ay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Ay de aquellos que a la luz le llaman tiniebla y a las tinieblas luz. Ay de aquellos, decía Isaías, que a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo dulce. Esa es esta generación, está en un estado de confusión. Tiempos peligrosos, tiempos de caos, tiempos de crisis, en todas las áreas, en el área económica, el derrumbe de la economía, en el área de la pobreza. Abunda la pobreza en el mundo que vivimos, en el área moral, estamos en una decadencia, estamos rodando cuesta abajo en el área moral, tiempos peligrosos. Y aún hay una palabra que usa la Biblia, es la palabra apostasía. Esa palabra habla de una desviación de la verdad. Apostasía habla de gente que se ha caído de la verdad, y la apostasía es lo que está infectando la iglesia de Cristo. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Mantengámonos despiertos frente a esto. Es lo que la Biblia nos enseña. Tiempos peligrosos. Muchos cristianos en alto número están cocinados por el diablo a fuego lento. Déjeme repetirle eso. Muchos cristianos en enorme cantidad están siendo cocinados por el diablo a fuego lento. Usted ya conoce esa figura de una rana que es puesta en una sartén con agua fría y se enciende el fuego y se va levantando la temperatura, y son muy pocas las ranas que saltan, la mayoría se dejan cocinar a fuego lento. Es una enseñanza de que se van adaptando al lugar hasta que se encuentran con la muerte. Muchos cristianos se están adaptando a la forma de vivir del mundo y están encontrándose con la muerte espiritual. Una frialdad tremenda, una frialdad tremenda. No hay respuesta a la palabra de Dios. Ya la gente no tiene convicción de su pecado. Hermanos, ya la gente no abandona los caminos del mal. Ya la gente no abraza la santidad. Y le dicen que eso son doctrinas obsoletas, anticuadas, que esa forma de predicar no tiene lugar en nuestros días. Y entonces conviven con el mundo, mientras la Biblia todavía dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Tiempos peligrosos. Ese es el propósito de que hablemos de estos temas en las siguientes reuniones, para mantenernos despiertos y para luchar, para estar en obediencia y firmes en el camino del Señor. Tiempos peligrosos, tiempos que atentan en contra nuestra alma. ¿Qué dice el mundo cuando nosotros hablamos de ser santos, de ser fieles, de mantenernos en la fe, de seguir al Señor? Dice: estos están todos locos. Es la primera manera para descalificarnos. Esta gente está fuera de la realidad, está desconectada de la realidad. Y descalificándonos así, tratan de apagar la voz del Evangelio. Tratan de apagar nuestro mensaje bíblico. Nos dicen que somos ignorantes. ¿Quiénes son esta gente? ¿Qué estudio tienen? ¿Son gente académica? ¿Son ignorantes? Nos llaman portadores de ignorancia. Cuando hablamos de la salvación eterna en Cristo, cuando hablamos del poder de la sangre preciosa, cuando hablamos de que la Biblia es la verdad eterna e indestructible de Dios, cuando hablamos de la herencia para los santos en luz, la herencia eterna, la herencia en gloria que Dios prometió, dice: estos son portadores de ignorancia, sembradores de ignorancia. No están bien de la cabeza, son ignorantes, no tienen estudio académico. Esas cosas que hablan son cosas anticuadas, son cosas de siglos atrás. Pero mi Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. La Biblia que yo leo todavía dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿De qué antigüedad me están hablando? Esta es la eterna palabra de Dios. Esta palabra está vigente. Tengo que alertar. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Nos miran y nos ven con una corbata. Ven a las hermanas con una falda, con un vestido. Dice: miren todo esto que se visten, parecieran como que van a un desfile de moda. Qué ridículos que son estos cristianos. Y esas expresiones la usan para decir: ¿quién puede creer como ellos? ¿Quién puede acompañarlos a ellos? Tiempo peligroso. Debemos estar alerta frente a esto. Todos nosotros somos tentados a aterrizar en el campo de la moda, en la moda de vestir, en la moda de hablar, en la moda de los negocios que aparecen. Todos quieren que nos adaptemos a estos tiempos, pero la Biblia enseña claramente que no debemos seguir la corriente de este siglo. Cuando usa la palabra siglo, también es el mismo sinónimo de la palabra mundo. Y nosotros no podemos andar en la corriente del mundo, porque nosotros estamos en el camino angosto que lleva a la salvación eterna. Ya por la gracia de Dios hemos sido salvos y arrancados del camino ancho que lleva a la perdición eterna.
Hermanos, nosotros no somos de este mundo. Es lo que Jesús habló en Juan capítulo 17. Nosotros no somos de este mundo, por eso el mundo nos aborrece. Y Jesús dijo que no debíamos temer de eso porque antes lo aborrecieron a Él. Y si nosotros andamos en sus pisadas, también nos van a aborrecer. Porque el mundo no cambia, todavía tiene su mismo príncipe, es Satanás el que los gobierna. Hermanos, tiempos peligrosos. Las tentaciones que tenemos, rápidamente le voy a llevar al Salmo 73, si puede ir un momento conmigo ahí. Salmo 73, ahí estamos viendo un hombre que tiene una batalla en su mente, un hombre sometido a gran tentación. En el pasado yo he usado este texto, así que al leerlo, muchos lo recordarán. Salmo 73, el que escribió es Asaf. Algunas veces les hablé acerca de él. Asaf fue un hombre, uno de los 3 hombres que dirigió un coro de 5,000 voces. Asaf fue el que escribió este salmo y así dice en el versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y cuando leo ese pasaje me pregunto, ¿no es eso lo que persigue el cristianismo hoy? Están mirando la prosperidad de los impíos, no están viendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y las otras cosas os serán añadidas. Lo hemos cantado recién. Pero ellos no, ellos miran las modas y los autos y entonces se autotitulan, dicen nosotros somos hijos del rey y debemos tener los mejores autos y debemos ir a las mejores universidades y debemos tener las mejores casas y los mejores lugares para vacacionar. Aquellos que siguieron a Jesús, ninguno andaban en esos pasos. Ninguno andaban buscando ni aferrándose a las cosas materiales y temporales. Ellos se preocupaban en ser militantes en la fe y en ser fieles comunicadores de la palabra de Dios. Ninguno de esos apóstoles andaba buscando fama, ninguno de ellos andaba buscando las mieles de la fama ni los aplausos de la sociedad. Y aquí tenemos un salmista honesto, abre su corazón y nos dice, por poco se resbalaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Yo sentí deseos de ser como ellos, no puedo ocultar eso, dice él. Y nosotros no deberíamos ocultar de que a veces sí tenemos sentimientos de estar en las cosas del mundo. Y hasta algunos quizás tienen sentimientos de volver al mostrador y tomar esos vinos agrios y amargos del pasado. Algunos quizás quieren volver al pasado, a aquellos bailes, a esas bailantas, a esos antros de perdición. Algunos quizás quieren volver a aquella clase de música donde se adoraba al diablo, como la mayoría de los cánticos que tenemos dentro de la colectividad. Basta con ver las morenadas y las diabladas y todo lo que el mensaje que enseña eso, lo que se esconde detrás de eso. Y algunos de ustedes quizás dicen, necesitaría darme una vuelta por esos antiguos eventos. Dice el salmista, dice, por poco resbalaron mis pies. Lo vi a los impíos, la prosperidad. Porque mire lo que nos sucede a los hijos de Dios. Somos gente de trabajo, luchamos por tener una familia ordenada. Amamos nuestro hogar, queremos lo mejor para nuestros hijos. Salimos a trabajar cada mañana. Ganamos el pan con el sudor de la frente, como enseña la Biblia, cada uno en su área, en su forma de trabajar. Pero a veces uno dice, me mato trabajando, no pude ahorrar unos pesitos. Y mira, aquel vecino no sé ni en qué trabaja y creo que no trabaja, ahí está lavando en la vereda un auto de alta gama. Y yo trabajo 12 horas, 14 horas, mire. Todos saben eso. Dice el salmista, dice, por poco resbalaron mis pies a ver la prosperidad de los impíos. Pero ustedes y yo no estamos llamados a mirar a los impíos. Ustedes y yo somos desafiados a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, así dice la Biblia, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando Pedro se hundió en aquellas aguas porque se puso a mirar en la tempestad y estaba ahí frente a Jesús, quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Eso es una figura de lo que nos sucede a nosotros. Cada vez que sacamos nuestra mirada de Dios, cada vez que nos desviamos del camino del Señor, comenzamos a hundirnos en nuestra vida. Nuestro hogar se desmorona.
Nuestros hijos viven en una sucursal del infierno. La sonrisa se borró de nuestra boca. Ya no aparece, ya no volvemos a reír. Vivimos amargados, vivimos preocupados, llenos de ansiedad y de angustia. ¿Cuándo nos sucede esas cosas? Cuando sacamos los ojos de Jesús. Pero si yo miro a Jesús, voy a estar animado en esta vida. Si yo miro a Jesús, voy a estar motivado. Si yo miro a Jesús, voy a tener una meta para seguir adelante, un desafío, un objetivo para alcanzar. La Biblia nos dice a cada uno de nosotros que debemos vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso, autor y consumador, quiere decir que Él es el iniciador. Está al comienzo de nuestra fe y está al final de nuestra fe. Todo el camino de nuestra fe tiene que ser con el Señor Jesús, con el Señor Jesús. Tiempos peligrosos. Y escuchamos hoy a los influencers. ¡Wow! Vaya ese nombre. ¿Cuántos años hace que apareció ese nombre? No lo sé. Lo he notado desde el año anterior, quizás hace largo tiempo. Y esos influencers aparecen en nuestros niños. Recuerdo uno de esos, era un chileno. Ay, si mal no recuerdo, se llamaba Germán, o se llama. Y mis nietos eran pequeñitos y miraban a ese y se reían ahí todo el tiempo. Hasta que un día me detuve a escuchar qué hablaba. Una serie de tonterías. Pero nuestros niños ya empezaban a estar atrapados. Los influencers empezaron a marcar. Estos días tuvo una cantante aquí en la Argentina, si pronuncio bien su nombre, se llama Taylor Swift. Tiene nombre de desodorante o no sé qué, de hamburguesa, no sé de qué. Pero lo que quiero decir sobre ella es que ha despertado un fanatismo tan grande. No tengo ni la menor idea de lo que canta. Pero yo sí recuerdo en las noticias en el mes de agosto, unas jovencitas adolescentes tenían su carpa en el estadio de River y dice, estamos aquí ya instalada porque en noviembre viene esa cantante. Pienso que es de Estados Unidos. Y ahí estaba, llenando en la semana anterior, algo así, poquitos días atrás estuvo. Grandes multitudes, la gente se regalaba unas pulseritas, no sé todo el significado de eso. Pero estamos viviendo en días donde los referentes de este mundo no son los apóstoles ni las mujeres que forman parte de las heroínas de la fe. Hoy nuestra gente está mirando a Hollywood, hoy nuestra gente mira a los artistas, hoy nuestra gente sigue a los influencers y hay mucha gente, mucha de esa gente está orgullosa de su ignorancia, porque viven en un mundo donde no conocen nada acerca de Dios, viven en un mundo donde no conocen nada de lo que les espera. Bueno, no le voy a anticipar el mensaje, pero estaba planeando un mensaje para los próximos días. Bueno, en realidad le quería llamar el odio, el mensaje que puede ayudar a tu alma. Porque hoy todos hablan de odio, pero ya voy a plantear ese tema aquí. Y vamos a ver con la Biblia que ese supuesto odio que la gente habla, ¿cómo puede ayudar al alma humana? Todo un interrogante. Espero que esté ese día que hable de ese tema. Mis hermanos, vivimos en un mundo donde las reglas las van dictando los artistas. Nuestra gente, los jóvenes y no tan jóvenes, siguen lo que los artistas imponen con su estilo de canto, con su estilo de vida, con su estilo de vestir. Si el artista se hace un tatuaje, otros quieren hacerse tatuaje. Si se pone un aro en la oreja, ahí también quieren hacerlo. Si se cortan el pelo con una liñita aquí en el costado, ya quieren andar como eso. Ese es el espejo donde se mira a un gran parte del pueblo de Dios. Y esto es triste decirlo. Pero yo sé, porque leí la Biblia y ustedes conmigo, que habría tiempos peligrosos y están frente a nuestros ojos. Están frente a nuestros ojos, tiempos peligrosos que atentan contra nuestra salud espiritual, tiempos peligrosos que atentan contra nuestra fe, tiempos peligrosos que atentan, hermanos, contra nuestra vida cristiana. Debemos estar de ojos abiertos y debemos pensar bien en lo que Pablo dice acerca de tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Dice que habría hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de los buenos. Y después no lo leí, pero en ese versículo terminaba diciendo que son amadores de los deleites más que de Dios. Así decía Pablo. Esa iba a ser una de las características de la última generación antes que Cristo viniera. Gente que sería amadores de los deleites más que de Dios. Han recuperado hace algunos cuantos años una antigua palabra de los griegos. Es la palabra hedonismo.
Y eso es lo que vivimos nosotros en una sociedad hedonista. Los hedonistas creían en la búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. La búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. Si le gustaba emborracharse y eso le producía placer, está bien. Si quería tener una vida inmoral y eso le hacía bien, pues eso está bien. Si le gustaba andar como un loco en la calle, en el auto, en la moto, eso está bien. El hedonismo habla de esas cosas, de la búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. Y este es el mundo que vivimos. Este mundo es tolerante para todos, menos para la palabra de Dios. Porque usted le habla de la palabra de Dios y si usted me está discriminando, le levanta un poquito el tono al estilo de predicación antigua y le dice, ustedes son racistas, o dice son ultraderechistas, un montón de términos usan para descalificarnos, exclusivista, fundamentalista, un montón de piropos. Ninguno de esos me molesta, porque yo soy un predicador de la palabra de Dios, soy un defensor de la palabra de Dios y vivimos en un mundo hedonista. Acompáñeme un momento al Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Todo lo que estoy diciendo hoy, hermanos, son algunos de los textos que usaremos en los futuros mensajes y los desarrollaremos en profundidad. Solamente estoy describiendo el escenario de los tiempos peligrosos. Lucas, el capítulo 17, si puede ir un momento, vamos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo allí. El Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Quiero que ponga su atención en el verso 24, Lucas 17 y el versículo 24. Usted va a encontrar allí que habla acerca del regreso del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo siempre se presenta como el Hijo del Hombre. Observe lo que dice el Evangelio, Lucas 17, verso 24. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ese lo vimos en Isaías 53, ¿no? Padeció, murió en la cruz, fue despreciado, desechado entre los hombres. Ese texto ya forma parte del pasado. Ahora observe un ejemplo del pasado para lo que serían los tiempos peligrosos. Versículo 26, explica ahí cómo será el regreso de Jesús, cómo será el escenario, que es lo que estamos hablando hoy, el escenario de los tiempos peligrosos. Verso 26, dice Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban a casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Los dos ejemplos históricos, el de Noé y el de Lot, terminan con la misma frase. Uno vino el diluvio y los destruyó a todos. El otro llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Y el mundo que vivimos, los tiempos peligrosos. La Biblia dice así, Pablo escribiendo a los tesalonicenses, capítulo 5, dice, cuando digan paz, paz vendrá. ¿Alguien recuerda qué cosa? Destrucción repentina. Vino el diluvio, los destruyó a todos. Llovió fuego y azufre, los destruyó a todos. Y cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina. Ese será el final de los tiempos peligrosos, de los días que estamos viviendo. Ya pidió o escuchó por ahí gritos de paz. Necesitamos justicia en nuestra sociedad. Un crimen aquí, la televisión presente, que se haga justicia por tal, marchas por tal persona, por justicia, justicia, queremos paz. Ahora usted ve ahí como en la guerra de Rusia, Ucrania, Israel en la franja de Gaza y el mundo clamando paz, 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 paz. Y la Biblia dice, cuando haya paz, vendrá la destrucción repentina. El juicio que tenemos por delante no será con azufre, ni será con agua. Ya lo leeremos en otro mensaje en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Usted puede buscar ahí. Hay un fuego de Dios preparado para el juicio.
No será de agua, no será con azufre. Hay un fuego de juicio preparado por Dios. El mundo se escandaliza. Dice, ¡uy, qué violentos estos predicadores! Nosotros no escondemos la verdad de la palabra de Dios. La verdad tiene que ser predicada, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Qué dije hace unos minutos? Este mundo tolera todo, menos la predicación de la palabra de Dios. No quiere que los enfrente a su realidad. No quiere que los enfrente a su futuro eterno. Y entonces usan toda clase de forma por descalificar la predicación al predicador. Tratan de ahogar la voz del evangelio. Ya fracasaron los césares romanos, los grandes líderes políticos del mundo. La voz del evangelio sigue adelante. Y como prediqué anoche, en cada rincón de este mundo, cada día hay almas que se salvan por el mensaje del evangelio. Y se salvan eternamente. Tiempos peligrosos. Observe lo que iba a suceder. Dice que sería como los días de Noé. Esa es la referencia histórica, para que no nos equivoquemos en la interpretación. Dice que serían como los días de Lot. Observemos qué pasó en aquellos días. Noé, dice la Biblia, a través de Pedro, que era un pregonero de justicia. Ya hemos explicado en este púlpito, la palabra pregonero significa un predicador, un mensajero de Dios. Dios manifestó su gracia en aquella generación por 120 años. Durante 120 años, que fue lo que le llevó a Noé construir el arca, que a propósito se pueden ver los restos de esa arca en el monte de Ararat, en Turquía, aquí en estos días del siglo XXI. Para aquellos que dicen, pero Noé existió, ¿realmente el diluvio existió y todo eso? Más claro que sí que existió. Y el diluvio fue universal. Y usted va a ver en muchos lugares. Tiene que dar un estudio sobre Uyuni. Tiene que dar un estudio sobre en Jujuy, lo que se llama el Salar, y lugares, hermanos, donde están a 2.000, 3.000 metros de altura y a más altitud. Y ahí están las huellas del agua y de la tierra húmeda, porque el diluvio fue universal. No sucedió en una geografía pequeña, alcanzó el mundo entero, porque el juicio de Dios también alcanzará al mundo entero. Pero la gracia de Dios también puede llegar al mundo entero. Y la salvación en Cristo puede llegar al mundo entero. ¿Qué dice aquí Noé? Dice que en los días de Noé la gente comían y bebían. Agarre cualquier de esos que ven en el Facebook y ese tipo de redes, y usted va a ver ahí en un hierro o en las parrillas programas locos por el asado, por ejemplo. Y ahí le enseñan cómo hacer carnes y pollo y cómo se hace el cordero y todo eso. Cualquiera de los programas de Brasil van a ver esos trozos de carne inmensos y la grasa ahí chorreando y cortan y adentro está rojo y se comen así. Hermanos, la gente come, los restaurantes y ve ahí las publicidades. Hay milanesas de medio metro, pizza por metro. Se llama Elis en Bolivia, el lugar donde íbamos a comer pizza por metro. Esa propaganda es gratis porque es buena. Pero se venden ahí, hermanos, milanesas de medio metro, pizzas por metro, todo por metro. Mientras la pobreza está en un costado, por otro lado, hermanos, la opulencia muestra sus comidas y la gente está en eso. Y este fin de semana vamos a comer a tal restaurante y vamos por la comida peruana. Y nosotros nos vamos para Celina, ¿no? Y otros, y vamos a Flores, y vamos a Liniers, y vamos aquí, vamos allá. La comida pasa a ser el centro. Es que la comida empieza a ser una señal del regreso de Cristo, porque es como los días de Noé, la gente comía. Estaban ocupados en eso, ocupados en la comida, cuál era el plato novedoso, cuál era el descubrimiento, cómo sabía la carne de dinosaurio, etc. La gente comía y también dice que se casaban. Eso está hablando de la búsqueda del placer. Y la gente pasó los límites del matrimonio que Dios ha creado, la unión de un hombre y de una mujer. Y ahora se pregona matrimonios de iguales y la gente anda ahí mostrando y hace sus marchas del orgullo gay y todo eso. Y usted lo ve, la gente se anda casando, anda en la búsqueda del placer en cualquiera de su forma. Como en los días de Noé, está pasando en nuestros días. Pues allí Sodoma y Gomorra fue la cuna del homosexualismo. Y esa fue una de las grandes razones por las que Dios destruyó esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre. Estamos frente a los días de Noé, frente a los días de Lot. La gente come, la gente se casa, anda en la búsqueda de los placeres. Quiero que note algo más. Dice allí, hablando acerca de Lot, dice comían y bebían. ¡Wow! Ya le hablé suficiente aquí en este púlpito.
sobre la colectividad boliviana y todo lo que toman. Algunos de ustedes, gracias a Dios, escaparon de esas garras. La semana que pasó, en el programa de radio donde estaba invitado, estuve hablando sobre el drama del alcoholismo, el gran exterminador. Y entre otras cosas dije allí en el programa de radio donde fui invitado, desde el final de la Primera Guerra Mundial, del año 1914, pasando por todas las guerras modernas hasta nuestros días, el alcohol mató más gente que las que murió en las guerras. Hermanos, es el gran exterminador. Estuve mencionando el título de un artículo que escribí que va a formar parte de un libro que se llama Mujeres en el puente de la gracia a las desgracias. El porqué de ese título, Mujeres en el puente de la gracia a la desgracia, porque usted puede ver toda la gente que usted conoce en el Facebook que no siguen al Señor y van a ver que todos, hermanos, andan detrás de la bebida y se desafían. Y se pasan videos de 3 mujeres allí con vestimenta corta intentando subir a un auto y se caen al piso. Otra carga a otra mujer en el hombro y se caen al piso y se ponen frases, si no es así, no quiero nada. Y se ponen nombres, te desafío a que hagamos esto. Y parece una gracia, pero esa clase de bebida está llevando a las mujeres a la desgracia. Las mujeres volcadas al alcoholismo. En el mundo del deporte donde yo me muevo, las veo salir de su partido de fútbol, recostada en un muro y tomando, beben a mares. Y parece gracioso, pero hay mujeres que están en ese puente de la gracia a la desgracia. En los hombres es más común ver eso. Los vemos postrados en las esquinas, rendidos ante el poder del pecado, del alcohol. Dicen, eso es una debilidad humana. No, la Biblia dice que es pecado. En la familia, cuando usted habla acerca de un alcohólico y dice, y en toda familia hay una oveja negra. No, no es así. Eso es pecado. La Biblia dice que es pecado. Y la Biblia dice claramente y con énfasis que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y cuando usted les habla, dice, qué antipático, qué grosero, qué agresivo. Por decir la verdad me califica así. Es lo que Dios dice. Yo no puedo ser un hipócrita ni puedo ocultar el mensaje que Dios dice. Yo tengo que ser un predicador fiel. No importa si soy popular o no soy popular. No importa si soy simpático o no lo soy. Yo tengo que decir el mensaje como Dios lo dice. Dice que ahí bebían. El alcohol, hermano, se ha vuelto una religión en nuestros días. Y los viernes la gente se prepara para rendirle culto al alcohol. Y a usted le va a llegar los mensajes. Ya lo escuchó, quizás usted mismo lo dijo. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Está sediento ese cuerpo, quiere alcohol. Y lo entretenemos con un poco de baile, pero le metemos latitas de cerveza, vino en cartón, lo que sea. Hermanos, los viernes crece esa religión y la gente le rinde culto al alcohol. A modo de defensa dice, es mi plata, hago lo que quiero, yo trabajo, no molesto a nadie. Pero está envenenado por el alcohol. Y la Biblia dice, no miréis al vino cuando rojea, porque te entrará suavemente y al fin como áspid, como serpiente, dejará su veneno. Soy predicador, tengo que anunciarle eso. Yo sé que usted trabaja, yo sé que es su dinero, pero también tengo que decirle que lo que usted está ingiriendo como serpiente, le dejará su veneno, le entrará suavemente. Porque yo sé que el alcohol tiene un alto poder de seducción y sé cómo atrapa a la gente, pero también sé cómo destruye a la gente. Algunas de esas cosas hablé ahí en el programa de radio. Después, si tiene interés, puede buscarlo y escuchar más de lo que dije ahí. El gran exterminador. Extermina con nuestra familia, produce hambre en nuestros hogares, trae como resultado mujeres golpeadas, accidentes en la sociedad, gente que salió el viernes del trabajo y hasta el martes no aparece. Y usted sabe que tiene un compañero o una compañera, o tiene un familiar que hace eso, víctima del alcohol. No apareció hasta el martes a trabajar, no sabemos dónde está. Pues no fueron pocas las veces que nos han llamado aquí a nosotros en la iglesia pidiéndonos por el paradero de algunos que nosotros conocemos. ¿Dónde andarán? En los caminos que el alcohol les hace perder. Los borrachos no heredarán el cielo, no heredarán el reino de Dios. Dice la Biblia, como en los días de Noé, como en los días de Lot, comían, se casaban, bebían. Dice la palabra, y quiero que note algo más allí. Versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban, compraban. Ya lo va a empezar a ver. Ya el fin de semana próximo entramos en diciembre ya, ¿no? Y la Navidad, y el arbolito, y los regalitos. No tengo plata, pero tengo una tarjeta, me endeudo. No tengo plata, pero tengo un amigo, me presto de él. Y empezamos a endeudarnos. Y empezamos a hipotecar nuestra alegría, porque después nos amargamos, no dormimos, no comemos por las deudas que tenemos. Mira, hasta en versito me salió. La gente compraba, vendía, bebían, se daban en casamiento. Dice ahí, plantaban y edificaban. Estaban ocupados en la construcción, en edificios. Y el resultado, cuando usted junta todo eso en un paquete, ¿qué era el resultado? Que esta gente que practicaba estas cosas se habían olvidado de Dios. Plantaban, edificaban, se olvidaron de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del cielo? Agua del diluvio. ¿Cuál fue la respuesta del cielo? Fuego y azufre. El juicio viene. Dice la carta de Pedro 3:17. Dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Tiempos peligrosos es nuestro tema. Y solamente estoy describiendo el escenario de esos días que el apóstol Pablo hablaba. Pero para usted y para mí hay un mapa para no equivocarnos. Este es el mapa para no equivocar el camino. Este es el mapa para no errar el camino. Es el mapa donde están trazadas las sendas antiguas. Porque si nos equivocamos del camino, la desgracia nos va a abrazar. Un ejemplo de la Biblia para hablar sobre un camino equivocado. Podría mencionarles Proverbios que dice que hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero déjeme decirle, aquel hombre que equivocó el camino salió de Jerusalén y fue camino a Jericó. Salió de la ciudad de bendición de Jerusalén y se fue a la ciudad de Jericó, a la ciudad de maldición. Por haberse equivocado en el camino, ¿cuál fue el resultado? Salieron unos hombres, los apalearon y lo dejaron tirado al costado del camino, medio muerto, dice la Biblia. Pero a él le apareció el buen samaritano, que lavó sus heridas con vino, con aceite, las vendó y lo puso en la cabalgadura y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídale hasta que yo regrese. Pero en la gente de nuestros días, no a todos se le aparece el buen samaritano. Por eso vivimos en una sociedad apaleada, lastimada, abandonada al costado del camino. Los tiempos peligrosos, días salvajes, días feroces. Cuando la Biblia habla de tiempos peligrosos, está hablando de días difíciles, de días de crueldad. Como solamente estoy describiendo el escenario y ya lo voy a terminar, porque por la fe creo que voy a tomar varios mensajes en las próximas reuniones. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente a los tiempos peligrosos? Déjenme darles un par de ideas antes de bajar de esta plataforma. Si puede volver a Timoteo, por favor. La primera carta ahora, capítulo 3. Y ahí vamos a encontrar algo que yo entiendo que puede ser nuestra respuesta como cristiano a los tiempos peligrosos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Observe con atención ese pasaje, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 14. Es segunda Timoteo, hermano. Segunda Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo 3:14. Dice así la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, mire hermano, aquí me parece encontrar una respuesta que nos va a ayudar a estar firmes frente a los tiempos peligrosos. Es lo que Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo en esa expresión del versículo 14 que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido.
Usted que ha escuchado predicaciones de sendas antiguas, persista en eso. Usted que ha escuchado varones de Dios que usan correctamente la Biblia, persista en esos consejos. Los niños que están siendo enseñados ahí arriba están siendo instruidos en la palabra de Dios. No le están dando cursos de entretenimiento ni le están haciendo obras payasescas, le están enseñando la palabra de Dios. Y los oímos aquí en el frente que vienen y nos recitan la palabra de Dios. Porque estamos formando en ellos la vida espiritual. Estamos formando en ellos gente que sea temerosa de Dios. Esa expresión temerosa, usted sabe, no quiere decir que tenemos miedo de Dios, sino que tenemos respeto, tenemos reverencia por Dios. Y es eso lo que estamos formando desde la niñez. Si usted lee el capítulo 1 de esta carta y el versículo 5, Pablo explica el origen del aprendizaje de la Escritura. Obsérvelo, es una vuelta de hoja nada más. Dice ahí, capítulo 1, versículo 5, dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora aquí Pablo describe la escuela de enseñanza, es el hogar. Ahí es donde se instruye a los hijos. Y este hombre Timoteo, que era un pastor, un predicador, tuvo una abuela sensacional, se llamaba Loida, una madre genial que se llamaba Eunice. Ellos no le entregaron los hijos al Estado para que le enseñen el ESI, la educación sexual integral. Esas cosas se enseñan en la casa. Y ese es un tema que vamos a abarcar también en esta serie. Yo no le entrego los hijos al Estado para que me los deformen, para que le siembren dudas sobre la sexualidad, sobre su género. Los valores espirituales, morales y sociales de mis hijos los aprenden en el hogar. La enseñanza en el colegio viene a reforzar lo que enseñamos. No es la guía principal lo que enseñan en el colegio, sino que podemos utilizarlo como un complemento de la manera que tenemos de instruir a nuestros hijos en el hogar. Somos responsables por nuestros hijos. Dios nos ha confiado de nuestros hijos. Tenemos que velar por sus caminos. No podemos entregarla a cualquier perverso que anda ahí disfrazado de maestro o de profesor. Ya voy a entrar en ese tema también. En un mensaje entero le explicaré las farsas del socialismo del siglo XXI y se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Estoy describiendo el escenario y estoy tratando de animarlo a que vengan en las próximas reuniones porque vamos a entrar en lo profundo de la palabra de Dios. Porque Dios nos enseña cómo pararnos en este mundo y en estos días que la Biblia le llama tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos lo que estamos viviendo. Ahí está Loida, ahí está Eunice, instruyendo al nieto, al hijo, en los caminos del Señor. Y Pablo le dice ahora frente a este problema que tenemos, no podemos evadirlo, son tiempos peligrosos, tiempos salvajes, crueles, tiempos feroces, es parte de la descripción. ¿Sabe cómo puedes librarte, Timoteo, y todos los que estamos aquí reunidos? Persistiendo en lo que hemos aprendido. En otras palabras, persistiendo en la palabra de Dios. Ahora usted empieza a notar por qué este predicador por tantos años se distingue como de sendas antiguas. Porque esas sendas antiguas son las que trazó Dios. Son los caminos más seguros. Son los caminos que nos librarán de toda la ferocidad diabólica. Tiempos peligrosos son los que estamos viviendo. Persiste tú en lo que has aprendido. Observe un detalle más en este pasaje. Dice ese verso 14, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Padre, somos responsables de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Ya le hemos enseñado cómo usar el celular y usted sabe que eso no está bien. Y nuestros hijos se han vuelto adictos al celular. Y estoy hablando de los más pequeños, sobre los cuales todavía podemos nosotros tener más libertad de instruirlos. Ya cuando entran en la adolescencia reconocemos su rebeldía y nos da más trabajo. Pero desde la niñez, ahí hay que poner el fundamento, ahí hay que poner la base. No tenemos que distraernos en esta vida. Nuestros hijos son el tesoro más precioso que Dios nos confió. Y es el botín que el diablo anda buscando. Es el botín que el diablo anda buscando. Tiempos peligrosos. ¿Estaba preparado para escuchar este mensaje hoy? Son los días que estamos viviendo. Feroces, crueles, salvajes, llenos de dificultades, llenos de problemas, tiempos peligrosos. Este mundo está en decadencia, están rodando cuesta abajo.
nosotros no podemos seguir ese impulso, tenemos que estar firmes en el camino del Señor. Y cuando estamos aquí, estamos para animarnos y estamos para desafiarnos. No venimos a una reunión de críticos, venimos a una reunión de hermanos donde nuestra responsabilidad es animarnos, desafiarnos, motivarnos a seguir adelante en el camino del Señor, porque los días que vivimos son tiempos peligrosos. Ahora, un texto más y ya voy a ver si puedo terminar aquí. En 2 de Timoteo, en esa misma página, capítulo 3, versículo 10. Misma parte del pasaje, pero el versículo 10. 2 de Timoteo 3:10. Le dice Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Por qué cuenta Pablo todo eso? Para terminar diciendo, de todas me ha librado el Señor, porque también es el Señor el que nos puede librar de los tiempos peligrosos. Es el Señor el que nos puede librar de los tiempos peligrosos. Allí cuando él habla de Iconio, cuando él habla ahí de Listra, cuando habla allí también de Listra, Iconio son las ciudades que él menciona, y Antioquía. En las Listra, Iconio fue en aquel lugar donde lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad y lo dieron por muerto. Allí fue. Lo dejaron sepultado bajo piedras. Y luego reaccionó, despertó, se sacó las piedras, se sacudió las manos y entró a la ciudad para seguir predicando el evangelio. Con sus huesos rotos, con el cuerpo adolorido. Ahí estaba el varón de Dios. Dice, fui atacado, me apedrearon, me dieron por muerto. Y también recuerdo los ataques en Asia, pero de todo me libró el Señor. Él también podrá librarnos a nosotros de los tiempos peligrosos. Pero note lo que le dice en el versículo 10 al comienzo. Dice el apóstol, pero tú has seguido mi doctrina. Ahora, la doctrina es algo fácil. La palabra doctrina significa enseñanza. Yo puedo pararme aquí adelante y enseñarles a ustedes. Ya tengo más de 40 años en el camino del Señor. Algo de la Biblia aprendí. No mucho, pero aprendí. Y puedo enseñarles. ¿Y de qué sirve que uno le enseñe si no está acompañado por la palabra que sigue? Es la palabra conducta. No solamente se predica hablando, instruyendo a la gente, sino que hay que respaldar la enseñanza con conducta, con militancia en la fe, con vida cristiana. Dice Pablo, tú has seguido mi doctrina, pero no solamente eso, tú has visto mi conducta y el propósito. El propósito de Pablo, de su ministerio, era guiar las almas al Señor y motivar a los hermanos a que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dice mi fe. Y ahí aparece la palabra longanimidad. No la relacione con un salamín o longaniza, no tiene nada que ver con eso. Longanimidad habla de paciencia. Tú has visto mi paciencia. Porque vivimos en un mundo como cristianos que nos es adverso. Sufrimos rechazo en la sociedad, rechazos en el trabajo, en el lugar de estudio, donde hacemos deporte, aún en la familia mismo nos rechazan por nuestra fe en Cristo. Dice Pablo, pero tú me has visto paciente. Porque él se paró frente a la familia y declaró todas aquellas cosas que antes eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida y como basura por amor a Cristo. Él tuvo que elegir entre su familia y Cristo. Su familia quiso permanecer en una religión muerta, pero Pablo abrazó un cristianismo vivo, una Biblia viva, y se dedicó a vivir y a predicar la palabra de Dios. Y él dice, aquella fama que logré, todos los estudios, ustedes recuerdan que él dice, yo estudié a los pies de Gamaliel, el maestro más reconocido. Yo estudié a los pies de él, dice Pablo. Pablo iba a ser heredero de bienes económicos, dice, pero todas esas cosas, los pergaminos, los aplausos, los reconocimientos, el dinero, yo lo he estimado como pérdida, como basura, pero tengo lo más precioso, lo gané a Cristo en mi vida. Lo tengo a Cristo en mí. Caminaba con Cristo, predicaba la palabra de Cristo, servía a Cristo y vivió y murió con la esperanza de encontrarse con Cristo. Él dijo, yo ya estoy listo para ser sacrificado, la hora de mi partida está cercana. Venía el tiempo de gloria. Él le dijo a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese hombre estaba bien parado, hermano.
en la vida. Ese hombre supo cómo resistir los tiempos peligrosos. Por eso él es toda una autoridad para advertirnos a nosotros. Dice él a Timoteo y a nosotros: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Hermanos, tenemos que estar en esto, militando en la fe. Militantes en la fe, soldados que pelean en la buena milicia. Pablo le dijo a este mismo hombre, Timoteo, ahí en esa página, pero capítulo 4, versículo 7, él le dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Las tres cosas de un gran cristiano: pelear la gran batalla. ¿Estamos en eso? No podemos estar en una batalla equivocada. Necesitamos estar en la buena batalla. Dice: yo he acabado la carrera. Llegó al final de sus días, porque esto lo escribió a horas de su muerte. Y él dijo: he guardado la fe, me quedé con el tesoro más precioso. Después de las tormentas, de las tempestades de la vida, me quedé con el tesoro más precioso, la fe en Cristo. Voy a terminar este mensaje con dos textos. Y esos dos textos nos van a servir de introducción para el fin de semana que viene. Cuando inicie el fin de semana, voy a usar estos dos textos en algún momento. Observa el primero de ellos en Segunda de Pedro, capítulo 3. La segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 1. Segunda de Pedro, el capítulo 3 y versículo 1. Estamos viendo sobre tiempos peligrosos. Un tiempo, hermanos, cuando las cosas están en crisis, un tiempo donde el caos asoma su fea cabeza. Estamos en un tiempo peligroso, tiempos que son difíciles de soportar, problemáticos, feroces, salvajes, tiempos peligrosos. Habla de un tiempo difícil, lleno de penalidades y crueldad. Frente a eso, observe lo que dice Pedro. Segunda carta, capítulo 3, versículo 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esa es la palabra que nos ocupará en el próximo mensaje, la palabra burladores. Estudiaremos quiénes son ellos, qué es lo que hacen, cómo son instrumentos en estos tiempos peligrosos. Pero Pedro dice: vendrán burladores, aparecerán en la escena. La Biblia usa la palabra escarnecedores también para referirse a ellos. Pero él dice: Pedro, esta es la segunda carta que les escribo. A mí no me es molesto repetirles a ustedes las mismas cosas, porque el predicador tiene que marcar la verdad una vez y otra vez. Dice: yo los estoy exhortando a vuestro limpio entendimiento. Dice Pedro: pero yo quiero que ustedes tengan memoria de algo. Y eso es lo que quiero que usted observe en el versículo 2. Él dice: para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice: tengan memoria de la palabra de los profetas y de la palabra de los apóstoles. ¿Cómo es edificado el cuerpo de Cristo, la iglesia? Dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 8, que Cristo cuando murió fue a lo más profundo de la tierra y le dio dones a los hombres, después dice. Y a uno los hizo profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y ahora Pedro les dice: yo quiero que ustedes tengan memoria de esto, de la enseñanza de los profetas y de la enseñanza de los apóstoles. Hoy no tenemos profetas aquí, hoy no tenemos apóstoles aquí, aunque hay muchos falsos por ahí, son apostolobos, ya sabemos. Pero hoy no tenemos apóstoles, pero sí estamos, igual que la iglesia, predicando la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Y así se edifica el cuerpo de Cristo. Por eso no podemos salirnos de esta enseñanza, no podemos irnos de los límites de la Biblia. Todo lo que predicamos tiene que ser parte de la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. Pedro les dice: les pido un favor especial, y yo a ustedes en esta mañana, tengan memoria de eso, tengan memoria. No del apóstol tal que surgió en Jujuy, no del profeta tal que apareció en el mercado central de Oruro, no. De los profetas de la Biblia y de los apóstoles de la Biblia. Y Judas,
de quien les dije que era medio hermano del Señor. No es Judas el Iscariote, este es Judas, hijo de María. Y escribió aquí una carta, y observe lo que dice a modo de final. Judas, después de Pedro viene Juan, y después de Juan viene Judas. Versículo 17, quiero que ponga atención en esto. Y va a ver a esos dos grandes predicadores, a Pedro y Judas, hermano del Señor. Aunque en algunos textos aparece hermano de Santiago, que también era hermano del Señor. Miren lo que él dice en el versículo 17. Estos predicadores estaban en la misma sintonía. Dice la palabra: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ahí andan burladores, y muchos de ellos están en los púlpitos de las iglesias que se hacen llamar evangélicas, cristianas o algo por el estilo. De paso, entre paréntesis, le digo para algunos de aquí, tenga cuidado con esas cosas de centro familiar cristiano. No hay centro familiar, hay iglesia de Cristo, es una iglesia local. Ahí en la iglesia local es donde estaban los hombres que reunían los requisitos espirituales, morales y sociales para servir al Señor y para guiar al pueblo del Señor. Pedro y Judas, los dos dicen las mismas cosas, tengan memoria, uno de los profetas y apóstoles, y el otro habla, tengan memoria de los profetas del Señor, porque vendrán burladores, se pararán en los púlpitos. Esos son los falsos maestros que Pablo dijo que se amontonarían conforme a sus concupiscencias. Gente que iba a transmitir sus deseos malvados. El trabajo de ellos es para desviar al pueblo de Dios del buen camino. ¿Qué es lo que nos va a salvar a nosotros? ¿Qué es lo que nos va a asegurar la salud espiritual en medio de tiempos peligrosos? ¿Acaso lo que dijo el profeta Oseas, cuando dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Usted aprenda la palabra de Dios, investigue la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, venga aquí a las reuniones y crezcamos juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no tiene un lugar en mi vida diaria, entro en una zona de peligro con mi alma. Dijo el profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No seamos víctimas de la ignorancia espiritual. Conozcamos acerca de Dios, conozcamos acerca de nuestro Salvador, seamos asistentes fieles a la iglesia local, seamos firmes militantes en la fe en Cristo. Sigamos nuestra vida hacia adelante, hermanos, con los ojos puestos en Jesús, porque los días que vivimos son tiempos peligrosos. Ese es el escenario, ese fue nuestro primer mensaje, el escenario de los tiempos peligrosos. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu palabra, por cada advertencia, cada exhortación. Gracias por cada amonestación, Señor. Y ayúdanos a sujetarnos a tu palabra, a estar en obediencia a ella, para que nuestra alma pueda tener buena salud espiritual y para que nuestra vida de servicio sea agradable a tus ojos. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante con tu palabra, porque necesitamos contar a este mundo que hay en Cristo una salvación que es eterna. Necesitamos proclamarle a este mundo que hay perdón de pecados en la sangre de Jesús y que hay un cielo que es eterno que les espera a aquellos que se arrepienten de sus pecados y tienen a Jesús como el Salvador. Ayúdanos, Padre, a proclamar estas buenas nuevas, estas buenas noticias, las noticias de que solo Cristo salva y salva eternamente. Bendice tu palabra y ayúdanos a resistir en medio de estos tiempos peligrosos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Y nos ponemos de pie, hermanos, y hermano Josué viene aquí para guiarnos en una alabanza.